conjunto de personas, ¿ok? Ya está, eso ya lo vimos, eso ya quedó claro, pero ahora vamos a ver a la organización, específicamente en esta lámina, como parte de la función del proceso administrativo. Ya, entonces, ¿en qué consiste la organización? La organización la podemos resumir en disponer el trabajo de quiénes, de los recursos. ¿Y qué recursos tenemos? Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, en actividades y tareas, ¿ok? Ya está. Básicamente es eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer dentro de la organización. Recuerden, pues, que la organización aterriza en cosas tangibles aquello que habíamos proyectado en lo que nos íbamos a convertir. Cuando hablamos de organización, definitivamente tenemos que hablar de un proceso dentro de la organización que se le conoce como la programación. Entonces, ¿qué es la programación? La programación corresponde a aquella parte dentro de la organización en la que yo voy a convertir los objetivos específicos, ¿se acuerdan, no? Los objetivos específicos que acabamos de ver hace un momento, que eran el puente entre la parte de planificación y la parte de organización, pues ahora, mediante la programación, voy a convertir esos objetivos específicos ¿en qué? En actividades y tareas. Y para hacer esto más sencillo, pues lo que debo de realizar es una tabla. Una tabla, ¿no? Puede ser una tabla en Excel, por ejemplo, donde yo voy a colocar los encabezados de cada uno de los elementos de la matriz de programación. Cuando hablo de matriz, estoy hablando de una tabla. Entonces, la matriz de programación tiene unos elementos que ustedes tienen que conocer de todas maneras, ¿sí? Si no conocen estos elementos, entonces no van a tener claro de qué se trata esta función administrativa. Muy bien, ¿cuáles son los elementos entonces de la matriz de programación? Las actividades, las tareas, las metas, ¿sí? O sea, esto debe ir acá, ¿no? El cuadrito, solo que de repente no entra, mi letra es muy grande, así que lo estoy poniendo acá abajo. Actividades, tareas, metas, los recursos, los costos, después debemos colocar los indicadores, el responsable de que se realice esto y el tiempo, ¿no? O lo puedes colocar también al revés, ¿no? Vamos a ponerlo al revés. El cronograma, es decir, en qué tiempo lo voy a realizar y quién es el responsable de que se realice esto. Entonces, todo esto en un cuadrito y a esto le voy a llamar la matriz de programación. Hasta así. Y comienzas a llenar debajo de cada uno de estos cuadros. De tal forma que cuando tú tenías tu plan estratégico, ¿te acuerdas, no? Ibas a culminar en tus objetivos específicos. Ahora agarras y continúas de aquí en adelante. Ojo, el plan estratégico no estamos mencionándolo acá, no pertenece a esta parte, solamente lo estoy colocando para que hagas recuerdo. Muy bien, te comienzas a llenar, ¿no? De tal forma que tienes una actividad y una actividad puede tener a su vez varias tareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Luego, cada tarea debe tener una meta. ¿La meta qué es? La meta es un número, ¿sí? Un número. Por ejemplo, tu tarea va a ser realizar 200 charlas. Entonces, la meta es el número que vas realizando, ¿sí? Ahí está, la meta es un número. Meta 200 charlas, ahí está. Meta 200 inmunizaciones, es otra meta, ¿ya? Pues la meta es un número, ten presente eso. Luego, el recurso para realizar esa actividad o tarea. En ocasiones la actividad no se divide en tareas, sino que coincide. La actividad también es la tarea. ¿Ya? También puede ser lo mismo. ¿Qué recursos necesitas? Por ejemplo, para hacer las charlas, no sé, necesitas un médico. ¿Qué más requieres? Un papelógrafo tal vez, ¿no? O recursos materiales, por ejemplo. Para las vacunas, necesitas las enfermeras, necesitas las vacunas, etc. Esto a su vez va a tener un costo, ¿no? Lo que corresponde a tus recursos financieros. Porque con estos costos tú vas a elaborar tu presupuesto, ojo. Entonces, si tú te preguntabas, ¿no? ¿Cómo hay que elaborar el presupuesto que voy a requerir durante un año? Pues tienes que definir todo lo que tienes que hacer durante ese año, sacas ahí tus costeos y así vas a elaborar tu presupuesto. Después, utilizas tus indicadores. ¿Qué es un indicador? Ya te había comentado al inicio, ¿no? El indicador va a ser una herramienta que te va a permitir medir. De tal forma que tú comparas lo que querías, o sea, tu meta, con la realidad. Vas comparando y de esa forma sabes. Es como cuando tomas tus exámenes auxiliares, ¿no? A tu paciente, ¿no? Entonces le tomas al día siguiente, cada 3 días, etcétera, y comparas cómo van esos resultados. Lo mismo es con los indicadores. Vas midiendo y vas viendo cómo va avanzando las actividades y tareas que tienes que realizar. Y un indicador, como te dije, es un número, generalmente una relación matemática A sobre B, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si tú meterás 200 inmunizaciones, entonces tu indicador, ¿qué sería? El número de inmunizaciones realizadas, o sea, A sobre B, que es la meta. Si vas 180 sobre 200, entonces ahí dirías, ¿no? Que tu avance está al 90%, tu indicador está al 90%. Listo. Luego el cronograma. Entonces, aquí hay diversas formas de plantearlo. Por ejemplo, puedes plantear cumplimientos mensuales, trimestrales, ¿no? Y colocarías primer, segundo, tercer trimestre. Y eso va a variar, ¿no? Y por último, defines quién va a ser el responsable. El jefe del servicio, tal vez, el jefe del departamento, etc. De tal manera que cuando hagas tú la evaluación de esta matriz y veas todos los puntos que no se han cumplido, entonces tú vas al jefe, ¿no? Le dices, ¿por qué esto no lo has hecho? ¿Por qué esto no está hecho? ¿Por qué esto no está hecho? Entonces él te dirá, pues por tal razón, no dice nada, etc. Y de esa forma, si es que corresponden imponer sanciones, se podrán hacer. Por eso es importante definir quién es el responsable de que se realicen ciertas o las actividades. Ahora, todo esto, toda esta matriz de programación de la que estamos conversando, la matriz de programación, la vas a colocar ¿dentro de qué? Dentro del documento llamado plan operativo. En tu plan operativo debes colocar tu matriz de programación. Ahí la debes colocar. De tal forma que el que realice el plan operativo ya sabe todas estas actividades que se van a hacer en el periodo de un año. Y como ya habíamos comentado, pues las características del plan operativo, ¿cuáles eran? Que se hacía para el periodo de un año, o sea, para el corto plazo. Muy bien. No debe quedar dudas entonces respecto a estos conceptos. Tienes que saber además cuáles son los elementos de la matriz de programación y a qué hace referencia cada uno de ellos. No olvides que lo principal acá va a ser los indicadores, porque este indicador lo vamos a ver en la parte del control. O sea, el indicador me sirve, ojo, para hacer control, que es la siguiente función administrativa que revisaremos en breve. Ahora, para que mi organización funcione de manera adecuada, existe un conjunto de documentos. A este conjunto de documentos le vamos a llamarlos documentos de gestión, los documentos institucionales. Muy bien. Cuando me hagan referencia a estos documentos, a ver, vamos a colocar acá el nombre del documento, y acá vamos a poner para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es su uso? Listo. Si ustedes revisan Banco de Preguntas antiguos, van a encontrar normalmente esto. Vean, van a encontrar el ROF, el MOF, el CAP y el PAP. Ya siempre les van a hablar de estos 4 documentos. ¿El ROF qué es? El Reglamento de Organización y Funciones. ¿Qué es lo que contiene? ¿Para qué se utiliza? Tiene las funciones de cada unidad orgánica. ¿Unidad orgánica? ¿Qué es eso? De repente no te suena unidad orgánica. Más fácil. Si es que pensamos en una institución, por ejemplo, un hospital, entonces las unidades orgánicas, ¿qué podrían ser? Los servicios, los departamentos, la dirección, el área de epidemiología, el área de calidad, etc. Cada una de estas
unidades podrían equipararse a los servicios asistenciales, ¿sí? Pero son más que eso. ¿Por qué? Porque si tú solamente piensas en los servicios, por ejemplo, el servicio de medicina, el servicio de cirugía, o el departamento, ¿no?, de pediatría, el departamento de emergencias, esas son unidades orgánicas. Pero existen un conjunto de unidades que no van a ser asistenciales, pero que también existen, ¿no?, como el área de logística, el área de administración, la dirección, etc. En el ROF ustedes van a encontrar las funciones de cada una de esas áreas. Ojo, no de las personas, solamente de las áreas. Ten en cuenta que eso está en el ROF. Y por último, también está la función de toda la organización. Si tú quieres saber a qué se dedica una organización, entonces tienes que leer el reglamento de organización y funciones del ROF. Pero si tú quieres ser más específico y quieres saber a qué se dedica cada persona dentro de esa unidad, por ejemplo, dentro del servicio de medicina vas a encontrar ¿a quién? A los pediatras, ¿no? Vas a encontrar a las licenciadas de enfermería y encontrarás otros profesionales. Entonces, si tú quieres saber cuáles son las funciones que tendrás como pediatra en ese servicio, entonces te vas a donde al MOF. El MOF lo que contiene son las funciones, pero de cada persona, la función de cada trabajador. No tiene funciones de las unidades, sino funciones individuales de las personas, ¿ok? Ya está. Y por último tienes el CAP y el PAP. El CAP, que es el cuadro de asignación de personal. Este es el listado, la lista de trabajadores que vas a encontrar en cada unidad. Por ejemplo, ¿no? Si tú no sabes quiénes trabajan en la oficina de epidemiología de tu hospital o qué puestos de trabajo hay ahí, entonces vas y revisas el CAP. ¿Y ahí qué vas a encontrar? Pues que dentro de los puestos encontrarás al jefe, médicos epidemiólogos, enfermeras epidemiólogas, encontrarás ingenieros, analistas de datos, estadísticos, etc. Todo ese listado de profesionales está en el cuadro de asignación de personal. Y por último, tienes al presupuesto analítico del personal. El presupuesto implica, ahí te va a decir cuánto ganan. Si tú quieres saber cuánto gana un profesional que trabaja en cierta unidad, entonces revisa el presupuesto analítico del personal. Y acá están los salarios. Por ejemplo, ¿no?, si quisieras saber cuánto gana el director de tu hospital, entonces revisa el PAP de ese hospital y ahí estará su salario, ¿ok? Esto es lo que clásicamente vas a encontrar en los bancos de preguntas. Pero ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque pues, ya hace varios años el Estado se ha ido modernizando. Y seguramente has escuchado de Servir. Entonces, para Servir, ya esta clasificación es antigua y Servir plantea una nueva. Para Servir, ¿qué es lo que existe? El ROF. Para Servir existe el MPP, ahora te voy a decir qué es, y el CPE. Ya está. El ROF sigue siendo ROF, ¿no? Es lo mismo de aquí, así que ahí no hay problema. El MPP ha reemplazado al Manual de Organización y Funciones, al MOF. El MPP es el Manual del Perfil de Puesto. Entonces, acá, ¿qué es lo que vas a encontrar? Acá vas a encontrar las funciones de cada trabajador, pero además vas a encontrar su perfil. Es decir, en pocas palabras, qué requisitos debe cumplir ese trabajador para ocupar ese puesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero trabajar como cirujano en cierta área, entonces leo el MPP y de repente me piden 5 años de experiencia como cirujano. Entonces, si tengo un año, recién terminé, etcétera, no puedo estar en esa área. ¿Por qué? Porque no cumplo el perfil de puesto. Igual cuando eres funcionario, ¿no? Entonces tú revisas y dices, mira, te piden tanta experiencia y no tienes la experiencia, entonces no puedes entrar a esa plaza, ¿no? Ahí está. Esos requisitos están en el manual de perfil de puestos. Y además está lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Las funciones que vas a realizar. Y por último, el cuadro de puestos de la entidad es la suma del CAP más el PAP. Es decir, es un listado de los puestos de trabajo en cada unidad más su respectivo salario, ¿no? Esto está fácil. Entonces, para Servir es así, ¿no? ROF, MPP y cuadros de puestos de la entidad. Muy bien. Eso es entonces lo que tienen que conocer aquí respecto a la organización. Ahora nos vamos al control. Entonces, cuando yo hago control, lo que voy a hacer es voy a comparar. ¿Qué es lo que tengo que comparar? Tengo que comparar lo que planifiqué, ¿sí? Lo tengo que comparar con la realidad. Entonces me pregunto, ¿lo planificado está igual a la realidad? Entonces, si la respuesta es sí, continúo nomás, ¿no? Sigo adelante. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué debo de hacer? Tomar alguna medida correctiva. Ya está. Ahora, ¿cómo voy a comparar? ¿Cómo voy a verificar si es que lo que planifiqué es igual a la realidad? Mediante tipos de control, ¿sí? ¿Y cuáles son esos tipos de control? Supervisión, monitoreo y evaluación. Son tres, ¿ya? Tres formas de hacer control. 1, supervisión, 2, monitoreo y 3, evaluación, ¿ok? Ya está. Entonces, cada una de estos tiene una característica. Primero, la supervisión, ¿sobre quién se hace? Vamos a arrancar con el número 1, es sobre el recurso humano. Ya está. Entonces, si a ti te están hablando de supervisión, tú no estás supervisando la producción, no estás supervisando las camas, no estás supervisando si hay oxígeno, no, eso tiene otro nombre. Tú estás supervisando si es que la gente está realizando bien su trabajo. La supervisión va al recurso humano, no lo olvides, ¿ya? Supervisión es sobre el recurso humano. Lo siguiente es que existe una jerarquía. Normalmente es una actividad de tipo vertical, ¿no? Desde alguien jerárquicamente superior hacia alguien jerárquicamente inferior. Lo tercero en la supervisión es que su principal razón de ser es capacitar. Es decir, te voy a enseñar. Si estás haciendo mal el trabajo, la idea es que yo, como supervisor, te lo pueda identificar y te pueda dar las recomendaciones para que puedas realizar de forma adecuada tu trabajo. Por lo tanto, la supervisión no tiene un fin de castigo, ¿sí? No es punitivo. No te busca castigar. Y finalmente tenemos que la supervisión tiene un carácter de tipo cualitativo. Cualitativo. No te olvides, aquí ya nos han preguntado algunas cosas, ¿no?, en los exámenes, lo de capacitar y lo de carácter cualitativo. No te olvides, eso es en cuanto a supervisión, ¿ok? Entonces, cuando te llega la supervisión, ¿no?, ya tú sabes que lo que buscan es identificar si estás haciendo mal el trabajo para poder enseñarte a hacerlo bien, hacerlo mejor, ¿no? Si por ahí te castigan, ya bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahora, vamos a poner acá, todo esto es el 1, ¿no? Vamos a cerrarlo en un color para que no te confundas. Ahora, esto es de supervisión. Ya está. Ahora vamos a ver el número 2, en celeste, monitoreo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de monitoreo, también le podemos llamar esto medición, ¿sí? Medición. Y ya no es sobre el recurso humano, sino es sobre aquellas actividades críticas. ¿Y cuáles son las actividades críticas? Aquellas que pueden cambiar rápidamente su valor. Por ejemplo, el abastecimiento de oxígeno. Entonces, el abastecimiento de oxígeno va a cambiar, ¿no? No es lo mismo hoy día que mañana. O el número de camas ocupadas, la ocupabilidad de camas cambia. Por eso cada día tú tienes que identificar cuántas camas libres tienes o no. El número de altas, el número de pacientes en UCI. Entonces, estos valores que cambian diariamente, les vamos a considerar actividades críticas y tienes que estar midiéndolas siempre. Siempre se miden. Por lo tanto, tienen un carácter de tipo cuantitativo. Todos los días, pues, no vas a ponerte a medir todo, pero hay cosas que no las puedes dejar pasar, ¿sí? Por ejemplo, la ocupabilidad de camas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Saber tienes libres, no libres, hay oxígeno, no hay oxígeno, etc. Entonces, tiene un carácter cuantitativo, se miden, es sobre actividades críticas y obviamente acá sí vas a utilizar indicadores, ¿ya está? Y finalmente tenemos, número 3, y lo colocaremos en color verde, a la evaluación.
Ya está. Entonces, la evaluación también tiene un carácter cuantitativo, también utilizo indicadores, pero no me centro ya aquí en las actividades críticas, como en el monitoreo, sino más bien acá me voy a centrar en qué, en que se hayan logrado o no los objetivos. Ya está. Entonces, acá lo que hago es objetivos. Y pongo puntos de corte. La evaluación no se hace todos los días, sino que tiene una periodicidad programada. Y generalmente tú haces evaluación de qué? Del plan operativo. Entonces, si tú tienes tu plan operativo para un año, haces evaluación al primer trimestre, evaluación del primer semestre o evaluación anual del plan operativo. Y ahí vas a verificar si se han logrado o no los objetivos o todo lo que estaba planteado dentro de ese plan, ¿sí? Entonces, resumiendo, la supervisión sobre recurso humano, el monitoreo sobre actividades críticas y la evaluación sobre objetivos con periodicidad, además determinada, pues no vas a evaluar todos los días, ¿ya? Eso es lo principal acá en los tipos de control que debes conocer. Listo. En general siempre hemos hablado que para hacer el control nos valemos de una herramienta llamada los indicadores. Entonces los indicadores, la mayoría de veces, corresponden a una relación matemática A sobre B. ¿Cómo construyo un indicador? La construcción de un indicador se realiza con una tabla, y esa tabla se conoce como la matriz del indicador. Entonces, así como había una matriz de programación, acá hay una matriz del indicador. Y la matriz de construcción del indicador, pues, no es otra cosa que una tabla, ¿no? ¿Y qué le pondrás? Pues le pondrás el nombre del indicador, ¿qué más? La definición, la fórmula, la fuente de donde estás tomando la información, la periodicidad, el estándar que buscas, el estándar referencial, es decir, cuánto debería ser ese valor, y su interpretación, ¿no? Nada más. Entonces, todo eso lo colocas en una tabla llamada matriz del indicador. Ahí también hay alguna variación en las metodologías, pero acá lo importante es que sepas que existe esta herramienta llamada matriz para construir un indicador. Dentro de los indicadores, pues los indicadores son muchos. Cualquiera se puede formular un indicador. Tú como jefe, gerente, etcétera, formulas un indicador para medir algo dentro de la realidad de tu establecimiento de salud. Pero para hacerlo más didáctico, y felizmente que alguien ya sistematizó esto, entonces Abedis Donabedian, ¿no?, que fue uno de los padres de la calidad en el ámbito de la gestión en salud, pues él dice, ¿no?, los indicadores los podemos clasificar en indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Por lo tanto, si a mí me preguntaran por los indicadores de la calidad, me están preguntando por alguno de estos tres, de estructura, de proceso o de resultado. Existen, como te digo, muchos otros indicadores. Tú mismo puedes inventarlos, pero el concepto es el mismo que tú ves aquí, ¿no? Los indicadores, por lo tanto, se clasifican en estructura, proceso y resultado. Y son un conjunto de 10 indicadores, vamos a revisar 10, que no debes dejar pasar, que tienes que saber de memoria qué significa el indicador, cómo interpretarlo, y si es que tiene fórmula, deberías conocer la fórmula. ¿Ok? Entonces veamos los del primer grupo, los indicadores de estructura. Aquí vamos a revisar dos indicadores de estructura. ¿Ya? El primero es la disponibilidad y el segundo es la accesibilidad. ¿Sí? Ya, entonces, si a mí me preguntaran por indicadores de estructura, ya sabes que me están preguntando por cualquiera de los dos. Y obviamente eso ya lo han preguntado también varias veces, ¿no? Esta accesibilidad. Listo. ¿Cuáles son los indicadores de disponibilidad? O mejor dicho, ¿cómo debo entender este indicador, ¿no? Porque ya sabes que este es un indicador. Para eso debes entender la fórmula, ¿no? La fórmula corresponde a recursos entre la población. Ya está. Y esa es toda la fórmula, y con eso ya vas a poder marcar si es que te preguntaran. Para eso, ¿tú te acuerdas? ¿Qué recursos tenías? Recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Los recursos humanos, por ejemplo, son los médicos. Entonces, si tú dices, tengo un médico por cada 10.000 habitantes, ya está. Tengo un médico, o 10 médicos mejor, ¿no?, como el país. 10 médicos por cada 10.000 habitantes, entonces estás hablando de un recurso de disponibilidad, pero de tipo recurso humano, ¿no? Si hablas de recursos materiales, tengo una cama UCI por cada 100.000 habitantes, ya también es disponibilidad. Y si quieres hablar de recurso financiero, el per cápita en salud es de 500 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ya, tengo 500 soles por habitante, ya está. Ese sería recurso financiero. ¿De qué se estoy hablando en todos los casos? De la disponibilidad, de cuántos recursos está en el medio para que la población lo pueda utilizar. Y con eso comparas. Hay recursos que son estándares a nivel mundial y tú puedes hacer, perdón, hay indicadores dentro de la disponibilidad que nos permiten comparar cómo va la salud respecto a otros países. Por ejemplo, el de médicos por 10.000 habitantes, ¿no? Si tú lo calculas, puedes ver cómo está la región, cómo están otros países cercanos y ver si estamos mejor o peores que ellos, ¿no? Pero todos están dentro del marco de la disponibilidad. Mientras que hablamos, o cuando hablamos de la accesibilidad, es si el recurso está en el medio, la gente lo puede utilizar o no. Y esa es otra pregunta. Pero aquí ya no hablo de que existe o no existe, sino que se usa o no se usa el recurso. Es accesible o no a la gente. Y para eso hablamos de 4 barreras. Aquí no hay una fórmula, sino que tienes que acordarte las barreras de accesibilidad. Y las barreras son 4, motivo de pregunta examen varias veces, y aquí la mnemotecnia es GECA, ¿no? O sea, las barreras son geográficas, económicas, culturales y administrativas. Por ejemplo, en tu comunidad existe un médico para toda esa comunidad, ¿ya? Y que hay 10.000 habitantes. Entonces, ¿está disponible el médico? Bueno, está ahí, ¿no? Pero puede llegar o no. Entonces te das cuenta que desde un caserío al establecimiento de salud vas a tener 3 horas de camino en burro, ¿no? Entonces ahí evaluarás si es que realmente es accesible o no. Para el MINSA, cuando nos hablan de barrera geográfica, nos dicen que por lo menos, para considerar una barrera geográfica, es más de 4 horas. ¿Más de 4 horas en qué? Más de 4 horas en el medio de transporte más utilizado en la comunidad. Entonces, si el establecimiento de salud está a menos de 4 horas de una comunidad, todavía está accesible geográficamente. No estoy de acuerdo, ¿no?, con esa definición, pero es la que encontramos, ¿sí? Es la que encontramos y es la que se utiliza, y es la que alguna vez ha venido también en un caso clínico, ¿no? Bueno, no clínico, pero en un caso de gestión, y ahí nos han preguntado respecto a la accesibilidad geográfica. Entonces, si está a menos de 4 horas, está accesible. Más de 4 horas ya no es accesible, por lo tanto, en ese caso, habría que implementar algún tipo de oferta de establecimientos de salud de forma flexible. ¿Quién podría reemplazar ahí? Los equipos de AISPET, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Barrera económica. Barrera económica es por falta de aseguramiento, no hay aseguramiento. Entonces, en el Perú la barrera económica se ha ido cortando gracias a que la población